Ahora sí. Voy a pres- Tengo el gran gusto de presentar a Elizabeth Gotelf, una compañera, amiga en este trayecto. Ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, narradora oral y especialista en lectura, escritura y educación. Se ha dedicado a la formación de formadores en ámbitos formales y no formales, de narradores escénicos y profesionales que buscan aplicar la narración oral a sus tareas. Trabaja en medicina narrativa desde el año 2011, tanto en ámbitos hospitalarios como académicos, y además es miembro de la SAMEN desde su fundación. Así que los dejo con ella y empezamos este nuevo Ateneo. Bueno, gracias, Bea. Estoy Pongo lo del anclaje, eso que me habías pedido, Eli. ahora te lo voy a pedir en un ratito. Espera. Ah, bueno. Este, estoy un poquito nerviosa hoy. No, vamos, Es- vamos. no sé, es esta cosa de tan acostumbrada a exponer, pues, a narrar, pero hoy este auditorio me pone un poquito nerviosa. Así que, bueno, buenas noches, gracias por estar aquí un jueves tan tarde. Y les voy a compartir una pequeña presentación, simplemente es más para ordenarme yo que para ustedes, pero nos va a servir como para ir mirando el recorrido que pensé para esta noche. Les comparto mi plan provisional, porque siempre los planes son hipótesis, después uno no sabe qué pasa, ¿no? En la conversación. Entonces, mi idea es, primero contarles cómo llegué a la medicina narrativa, y yo llegué a la medicina narrativa a través de la narración oral y de la formación de docentes universitarios. Después, invitarlos a escuchar un cuento, hacer una experiencia a partir de la escucha, y si tenemos tiempo, contarles un poquito cuáles son los criterios que yo uso para seleccionar qué cuento contar en el marco de un taller de medicina narrativa y hablar un poquito sobre la utilización de la narración oral y la lectura expresiva en voz alta como uno de los recursos posibles para los talleres. Hasta el punto 3 vamos a llegar seguro, el 4 y el 5 no lo sé, pero bueno, vamos a ir viendo un poquito de qué se trata todo esto. Y contándoles cómo llegué a la medicina narrativa, allá por el año 2010, estaba trabajando en un profesorado universitario donde la mayor parte de los participantes y las participantes eran profesionales de la salud porque empezó toda la situación de exigencia de la CONEAU de acreditación en la formación pedagógica y entonces había montones de médicos, médicas, enfermeros, enfermeros, kinesiólogos, kinesiólogas que necesitaban su certificado docente. Y como yo vengo del ámbito de la educación y del ámbito de la narración, siempre me invitaban a dar las clases que tenían que ver con pensamiento narrativo, con la teoría de Brunner, con cómo se aplicaba esto en las clases, y yo que no puedo con mi genio empezaba contando un cuento. En cuanto contaba un cuento, no podía seguir avanzando conceptualmente en la clase porque todos me contaban historias. Historias de su vocación, historias de los pacientes, historias de las frustraciones, historias de los éxitos. Entonces, con los coordinadores del profesorado en el que estaba convocada, charlando, algo tenemos que hacer con las historias. Y así fue que en el año 2011 hicimos un primer taller. Yo todavía no sabía que existía la medicina narrativa, sabía que existía toda la línea de pensamiento narrativo de Brunner desde la educación y practicaba la narración oral como arte. Y entonces empezamos a pensar en un taller que se llamaba la narración oral en la enseñanza y en la práctica profesional, y mi fantasía era que iban a venir médicas, médicos, enfermeras, enfermeros que quisieran narrarle a sus pacientes o usar la narración en las clases y entrenarse en esto. Y de pronto vinieron 14 odontólogos que querían escribir. Y yo digo, ¿qué hago con esto? Finalmente, cuando empecé a indagar de qué se trataba, estos profesionales, odontólogos, odontólogas, estaban empezando a transitar por el cambio curricular de odontología con toda la metodología de aprendizaje basado en problemas, y tenían que escribir problemas. Y ellos me decían, escribimos un problema, nadie se lo cree, a nadie le engancha, no podemos hacer nada. Entonces empezamos a revisar las narrativas de los problemas. Igualmente narramos oralmente, narraron historias autobiográficas, encontramos montones de historias en la literatura que tenían que ver con dientes, con dentaduras, con dentistas, con vínculos entre odontólogos y pacientes que yo no sabía que existían. Y a partir de esto
empezaron a escribir distinto. Y después les cuento un poquito, bueno, qué es lo que ellos comentaban que en la narración oral les sirvió para la escritura. Y en ese grupo, entre tanto odontólogo y odontóloga, había un cirujano, un ginecólogo y una enfermera. El cirujano trabajaba en el Hospital Narciso López de Lanús, al que llaman el Vecinal, que es un hospital mediano, y un día me llama y me dice, ¿vendrías a hacer una mínima intervención en unas jornadas de comunicación? Fui, hice una mínima intervención, a la semana siguiente me dice, la gente quiere más, ¿qué podemos hacer? Digo, bueno, si tenemos posibilidad podemos armar un taller quincenal. Y así fue que yo iba cada 15 días al hospital de Lanús y armábamos un taller que se llamaba Relatos y Salud, el poder de las historias compartidas. Trabajando un poco desde la intuición, desde el marco de la práctica reflexiva en educación, desde la narración oral, desde algunas herramientas que tenía desde otros marcos, hasta que un día conté un cuento, que después les voy a contar cuál es, y de pronto tuve 16 personas llorando a mares en el taller. Me asusté y me fui a hablar con mi amiga Diana Tarnowski, la narradora también, que trabajaba ya hace bastante tiempo en el hospital italiano, pero con pacientes. Y Diana me dijo, anda a hablar con Ignacio, Ignacio Sandívaras, que está acá. Y yo me fui y le dije, Ignacio, ¿está mal lo que estoy haciendo? Y Ignacio me dijo, no, no te preocupes, lo que queremos es justamente que haya un espacio de sensibilización, de volver a conectar con las emociones. Y fue ahí que Ignacio me invita a empezar a participar en las reuniones del grupo de medicina narrativa, y yo me entero que existe la medicina narrativa con gran alivio, porque empiezo a encontrar un marco de referencia y un grupo de personas que están pensando en este tema en los espacios de salud. Y ese fue como mi inicio por la medicina narrativa. Entonces, lo que yo quería proponerles hoy es contarles un cuento, ver qué nos pasa y después pensar qué diferencia hay entre un cuento o una lectura en voz alta y una lectura silenciosa, que es a lo que estamos acostumbrados en nuestra sociedad occidental, y después reflexionar un poquito sobre esto que pasa y ver cómo se pueden utilizar estos recursos, en qué momento, cuándo, cómo, en relación con la medicina narrativa. ¿Les parece bien? ¿Sí? Tuve otro dilema, que es el cuento que elegí para contar, algunos y algunas de los presentes ya lo conocen. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Lo cuento de nuevo? Y entonces en ese momento me acordé que cuando empecé a narrar oralmente, yo tenía la idea, como todos sabemos, la teoría de que son los niños y las niñas los que piden, contame de nuevo el mismo cuento, por toda esta cuestión de que se quieren encontrar con la rutina, con la seguridad. Pero de pronto estaba en un espectáculo para adultos y alguien me decía, contame de nuevo el cuento de la malla, de los amores difíciles de Ítalo Calvino, nada que ver con la narración, con la medicina narrativa. Y yo les decía, pero si ya sabes cómo termina, no importa, lo quiero escuchar otra vez. Y ahí me di cuenta que cuando adultas me pedían esto, tenía que ver con reencontrarse con el clima, no importaba si sabían cómo terminaba. Entonces, amparada en eso, les voy a pedir disculpas a quienes ya conocen el cuento y voy a volver a contar esta historia que algunos y algunas de ustedes ya conocen. Así que ahora sí, Carlos, si querés, y les digo también a los demás, no sé, si vos me pones el anclaje, a ver cómo me ven los demás, No los me tres estoy puntitos en mi cuadradito, anclaje. vos me ves a mí en el centro y a los demás arriba, Y se te ve muy grande en el centro y una pequeña columna de la... entonces, pero yo no, entonces si quieren verlo como lo está viendo Carlos, toquen tres puntitos en mi cuadradito y van a ver que se despliega un menú y dice anclaje, y entonces ahí me van a ver más grande, así yo me voy para atrás y me siento en la silla de la narradora. ¿Lo pudieron hacer? Sí. ¿Me ven bien y me oyen bien ahí? Sí, sí. Voy a sacar el cursor del... Bruno vivía en la calle 13, en la parte más baja de la ciudad. Había ocupado una sola habitación de una casa que estaba abandonada hacía muchísimos años.
El resto de la casa parecía un baldío, porque lo que no se habían llevado los ladrones se lo había llevado el viento. Todas las mañanas, con las campanadas de la iglesia, bien temprano, Bruno se despertaba. Arqueaba las cejas, sacudía sus pestañas y se tocaba con las uñas llenas de carbón su barba con hielo. Después buscaba la taza mientras se envolvía en una frazada, la única que tenía, una frazada carcomida. Y todas las mañanas el mismo ritual. Ponía agua para el café y en el revoltijo finalmente la encontraba. Acá está, vieja mañosa. Mientras esperaba que el agua estuviera lista, escuchó un ruido raro en la puerta. Pensó que debían ser los niños lustrabotas, que muchas veces le tocaban la puerta y salían corriendo. Bruno entonces abría la puerta y leía: el desollinador tiene la cara sucia. Y él tomaba un carbón y corregía: desollinador con H y L, y sucia con S y C, porque Bruno sabía mucho de palabras. Él tenía la costumbre de juntar periódicos viejos y después alisarlos y leerlos, y las palabras se le quedaban grabadas. Justo esa mañana, mientras esperaba que el café terminara de calentarse, alisó una hoja en la que leyó: espectacular su óleo. Espectacular, espectacular, óleo, subirá el petróleo. Ah, ¿qué te importa de ese chinador? Y ahí estaba mirándose en la taza, una especie de espejo nocturno que solo reflejaba sombras, y pensando que le vendría bien una afeitada, pero no lo hacía, porque total las cucarachas que convivían con él no estaban muy preocupadas por su aspecto. Bruno empezó a preparar las herramientas para salir, como todas las mañanas, y escuchó que llovía, así que buscó el saco de hule para ponerse y se calzó una bota. Y cuando se va a calzarla, justo hoy te tenías que romper, vieja mañosa. Ya no tenía tiempo, así que decidió andar así por la ciudad. Y cuando estaba a punto de salir, volvió a escuchar como una especie de aleteo. Salió a la puerta para abrir, para decirles a... No eran los niños lustrabotas. De pronto, frente a él, una mujer de luto, con un velo y una jaula en la mano que tenía un cuervo. ¿Bruno el desollinador? ¿El mismo? Bueno, vengo a avisarle que vengo a buscarlo. Y no me mire así, no tengo mucho tiempo para explicaciones. Bruno sabía que algún día la mujer de luto iba a venir a buscarlo, pero tan rápido. Es verdad que tenía tos y que le dolía un poco la espalda, pero tan joven. La miró y pensó que, aunque merecía alguna explicación, no valía la pena decirle nada más. No crea que me importa mucho dejar todo esto. Bueno, me parece muy bien que usted se lo tome con tanta naturalidad. Igual le vengo a avisar. Voy a volver a las 12 de la noche. Puede llevarse lo que quiera, revise bien.
12 en punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y cuando cerró la puerta, a Bruno le pasó un escalofrío. Pensó que si iba a ser su último día, se iba a gastar las 2 monedas que le habían quedado guardadas en un guante que había perdido el par. Las buscó, se las puso en el bolsillo y salió a caminar por la ciudad, todavía medio adormilada. Plaf, 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 se escuchaba su bota rota. Bruno miraba a los obreros que salían temprano y pasaban al lado de él como si... Pero viejo, ¡pah! Como si alguna vez te hubiera importado, desollinador. Y ahí iba caminando. Ese día tenía que desollinar las chimeneas de la parte más alta de la ciudad, en un monasterio. Y de pronto la ve venir a Melania. Melania era su vecina. Él estaba secretamente enamorado. Sabía que era viuda, sin hijos. También sabía de su melancolía, porque en las noches de viento el llanto llegaba hasta su puerta. Y como era el último día y nada tenía que perder, se animó. Buenos días, Melania. Tiene usted los ojos más hermosos que yo haya visto en mi vida. Ay, desollinador. No sabía que usted era capaz de decir cosas tan hermosas. ¿Sabe una cosa? Si la próxima vez se encuentra aseado y desollinado, quizá podemos tomar un café y conversar. Bruno siguió caminando y pensó, me voy a comprar un jabón, me voy a bañar, me voy a... Pucha, no tenés mañana, desollinador. Siguió caminando. Y de pronto se detuvo en la esquina. Siempre había un violinista ciego que tocaba la misma canción. Esta vez Bruno se sentó en el cordón y escuchó una canción que, además de una melodía hermosa, tenía una letra nostálgica de unos marineros. Cuando el ciego terminó de tocar, Bruno tiró su moneda en su latita y se dispuso a seguir el camino. Gracias, desollinador. Bruno se asombró de que el violinista ciego lo reconociera, y cuando se acercó a hablar con él, pensando que le agradecía la moneda, el violinista le dijo que lo que le agradecía de verdad es que se hubiera sentado a escuchar la canción completa, que hacía mucho que eso no le pasaba, que alguien lo escuchara le devolvía la dignidad. Desde mañana, cada vez que vaya a trabajar, antes de ir a ver una chimenea, me voy a sentar a escuchar la canción. Pucha, no tenés mañana, desollinador. Caminando y caminando llegó hasta el monasterio. Por primera vez se detuvo a mirar las chimeneas, esas que limpiaba desde adentro. Eran de piedra y tenían grabados como esculturas. Nunca las había visto tan bonitas. Se afanó bastante en el trabajo, limpió velos nocturnos y murciélagos, hollín, restos de humo. Al atardecer, cuando terminó, uno de los monjes lo convidó con la cena, como era habitual. ¡Ah, desollinador! ¡Qué bien hiciste tu trabajo! Hoy nuestro monasterio va a respirar mejor. Bruno nunca pensó que él, en lugar de sacar mugre, ayudaba a respirar. ¡Ah, desollinador! Desde mañana, cada vez que estés adentro de una chimenea vas a... No tenés mañana, desollinador. Estaba camino a su casa, le quedaba una moneda. Pensó en comprar un poquito de vino tinto.
pero había que esperar sobrio a la mujer de luto. Así que, como llovía y estaban ahí los niños, lustrabotas, entró a la chocolatería y con la moneda que le quedaba compró chocolate. Cuando los chicos lo vieron llegar, un poquito se asustaron, pero cuando él les ofreció chocolate, empezaron a comer y a comer y a comer y... Los chicos tienen la cara sucia. El desollinador tiene la cara sucia. Los chicos tienen la cara sucia. El desollinador tiene la cara sucia. ¿Vas a venir a jugar con nosotros mañana también, desollinador? Esta vez Bruno no contestó. Llegó a su casa. Se bañó como hacía mucho que no lo hacía, se afeitó y sacó de una valija que tenía guardada una camisa y un pantalón que habían sido de su padre, y aunque estaban un poquito apolillados, todavía se le veían dignos. Cuando sonó el aleteo que anunciaba a la mujer de luto, solo le faltaba reparar su bota. Abrió la puerta. Veo que está todo exactamente igual. ¿No piensa llevarse nada de desollinador? Que podría hacerle falta a donde iban. Bueno, muy bien. Vamos, vamos, porque ya es la hora y espero que usted mantenga sus buenos modales y no se le ocurra ninguna locura. Porque lo único que podría ganar es un poquito así de tiempo. ¿Un poquito así de tiempo? ¿Acaso se puede negociar con la muerte, pensó Bruno? Sí, sí, un poquito así de tiempo, porque yo hago muy bien mi trabajo. Nunca fallo en ningún desalojo. Soy la abogada con mejor reputación de toda esta ciudad. ¿Un desalojo? ¿Y de qué otra cosa estábamos hablando? Entonces voy a poder hacer que la ciudad respire. Mire, señor desayunador, vengo acá en nombre de los legítimos herederos a decirle que usted está usurpando la propiedad. Entonces voy a poder escuchar la canción del violinista ciego. ¿De qué está usted hablando? Si sigue tardando, va a tener costos, va a tener perjuicios. Bruno ya no podía escuchar nada más. La abogada cada vez estaba más enojada. Bruno la agarró de los brazos, le dio 2 sonoros besos y salió corriendo para la casa de Melanie. Plaf, plaf, plaf. Sus pasos se escuchaban en toda la ciudad. Así estaría bueno que saquemos los anclajes para volver a vernos todos juntos. Y antes de empezar a charlar, les voy a pedir que cada uno, cada una se tome un ratito de, de reflexión individual y con el recuerdo de lo que escucharon, que es el cuento negro de Liliana Bodoc, autora argentina, fallecida no hace mucho tiempo. Piensen y escriban notas sueltas para ustedes, nada demasiado sesudo, simplemente para que cada uno tenga su tiempo de conexión consigo mismo antes de compartir. ¿Qué imágenes, pensamientos, emociones me aparecieron mientras escuchaba? ¿Me vino a la memoria alguna historia personal o profesional? ¿Cuál? ¿Qué efectos pienso que tuvo el lenguaje no verbal, cuerpo y voz en mí en esta experiencia? ¿Quieren que deje las consignas o las saco? ¿Qué decís, Bea? ¿Las dejo? Déjalas, ¿O no? déjalas, Eli. Sí, sí.
Un contexto alrededor de Florencia Aguirre distinto al de la Pichón, estoy todavía con esto, con el fin de amedrentar a la propia Florencia Aguirre. Ponemos en media hora. Por un lado, podría estar. Se nos coló una conferencia por ahí. ¿Les parece que estamos como para compartir ya? ¿O necesitan un poquito más? Los que quieran hablar van a tener que liberar la voz porque yo lo silencié por el ruido este que entraba recién. Así que ¿Necesitan un poquito más? Podemos esperar un poquito más y no podemos empezar a compartir. ¿Qué decís, Bea? Como quieran, si quieren, empezamos. ¿Alguien se anima? La idea no es contestar las preguntas por orden ni contestarlas todas. Las preguntas eran simplemente una excusa para empezar a pensar sobre qué me pasó con este cuento y que podamos compartir. Así que, quien quiera. Si quieren, yo empiezo. No tengo problema. Dale. Bueno, yo durante toda la historia que iba escuchando, siempre tenía la sensación de que había algo más. Y me preguntaba eso. O sea, me preguntaba, ¿y qué más habrá atrás de ese desollinador que parecía una persona que, como más rústica, ¿no? Pero que a su vez atendía a los niños, que a su vez, bueno, estaba lleno de hollino, de cenizas y que no encontraba la taza y cómo era su vida y demás. Y después cuando veía que había un final y terminó de la manera que terminó, dije, bueno, todo se trataba de que había otra cosa más y de que seguía con otra historia, iba a seguir con su historia con esa persona que salió a buscar, ¿no? Como que siempre hay algo más. Entonces, eso me quedó, ¿no? Y que siempre hay algo por hacer y que siempre además hay algo que no hacemos y que queda por hacer, como que siempre hay algo más. Esa fue mi sensación. Después, ¿qué escenas me trajo, qué imágenes me trajo en mi vida profesional? Es que todo el tiempo en mi profesión estoy viendo de qué se trata la historia. O sea, siempre estoy buscando de qué se trata lo que me van contando mis colegas o- o mis pacientes y demás. Y justamente fue esto, fue ayer cuando una médica de terapia intensiva me comunicaba que tenía que dar una mala noticia y bueno, y se sentía muy conflictuada en que tenía que dar esa noticia a un familiar y el conflicto venía en que ella sentía que ese familiar no era receptivo de sus palabras, o sea, ella hablaba y no sentía que tenía recepción, dice, yo le hablo, pero no, es como que no pasa nada y yo le estoy diciendo cosas muy, que son muy angustiosas, pero no le pasa nada. No sé, me parece que no llego a ningún lado. Entonces,
Le digo, ¿y por qué? Y no, porque no, es como que la veo que está apurada o que viene poco a los partes médicos, que la tengo que hacer llamar, la veo desatenta, no me parece. Entonces yo le dije una sola cosa, pero me parece que hay algo, hay un contexto que no estamos sabiendo. ¿Le preguntaste un poquito qué es lo que le está pasando? ¿Por qué no está pudiendo venir? ¿Por qué está un poco distraída? ¿Sabes algo más de ella? ¿En qué situación está? ¿Qué contexto tiene? Puede haber muchos contextos, le dije yo a esta médica. Y me dijo, inmediatamente me miró y me dijo, y capaz que la estoy juzgando, ¿no? Capaz que la estoy prejuzgando y no sé nada. Bueno, ese día fue y estuvieron hablando y después nos juntamos y me dijo, la verdad que la juzgué mal, tiene un nene chiquito, no puede llegar, vive recontra lejos, se le hace todo difícil, está muy preocupada por la situación de su madre. Y bueno, la historia era otra. Y la historia se encarriló y se pudo llegar a una muy buena comunicación, ¿no? Con respecto a verte a vos hablar con el lenguaje no verbal, a mí me permitía saber más, me permitía ver mejor. Eso es lo que yo sentí. Ujú. Gracias, Bea. De nada. Podrían. Dale, Isabel. Bueno, te felicito, porque fue poner, empiezo por la última pregunta, fue poner, hacer visual un texto y a mí me graficó. Yo vi las escenas como convertiste un texto en película para mí. Eh, le diste, le diste color, un color bajo. Yo tuve una película gris, oscura, brumosa, con, no sé si un rostro, pero sí una imagen de un hombre por unas calles tenebrosas, o sea, en una atmósfera oscura, ¿no? Este, y, y así un poco de manera desordenada, la sensación que me dio, bueno, a mí me replanteó, creo que lo que me pasó a mí y lo que nos debe pasar a todos, es la conciencia al límite vital, ¿no? O sea, con el que transitamos internamente de manera adormecida, y jugué un poco con esta idea de la bruma, la oscuridad, ¿no? La sombra, donde corriendo un poco el hollín o donde corriendo un poco la cotidianidad de este hombre bastante simple o bastante básico, una palabra que no quisiera decir, pero bueno, la que se me ocurre, un hombre simple. eh, Debajo de esa simplicidad de lo cotidiano, él tiene su sensibilidad, ¿no? Puesto en la mirada estética de la mujer, en la música, en el juego de los chicos, cómo pueden convivir lo sensible y, bueno, y una forma de vida que conforma un estilo de hombre que parece mucho más sencillo en su capacidad sensitiva, ¿no? Pero cómo conviven estas dos cosas, cómo debajo de esa atmósfera gris, oscura, brumosa, hasta aunque un poco tenebrosa, cómo está esa conciencia del límite vital, porque él se confunde la imagen de la muerte, o al menos yo lo entendí, con la que era, no sé qué personaje era, una administrativa, una abogada, no sé qué, no recuerdo bien. O sea que él configuró ese golpe en la toma de conciencia de él, ¿no? O sea, como que hay toda una bruma una bruma, una oscuridad en su lectura de lo cotidiano hasta que apareció un disparador, ¿no? Que lo sacó de esa bruma, que lo tenía él sumergido vitalmente para decir, bueno, esto tiene un tiempo y toda esa capacidad sensitiva que él tiene a desarrollarla. Fue como un timbre, un timbre interior, ¿no? Sí, bueno, no sé si me expliqué. Ujú. Gracias. Muteado. Perdón. Ah, a mí me llevó, a mí lo que pasa, cuando vos empezás a narrar, yo empiezo a volar, digamos. No sé si exactamente sigo yo creo que entro en un estado así ya lo había escuchado, sí, pero me llevó así de cabeza a una actividad con un grupo
de padres y hijos adolescentes que están en tratamiento oncológico en el hospital. Y, y me llevó a esto porque empezamos una reunión que tratamos de hacer un ratito en la semana junto con la psicooncóloga. Y empiezan a hablar los padres, madres, obviamente acongojados, algunos que llegaban recién al tratamiento, una cuestión así especial. Y al rato están hablando los adolescentes, ¿no? Y al principio yo, no, nosotros no hablamos, ¿no? Aparte se están pasando medicación. Y muchos de ellos, por eso me vino, decían, mi vida es hoy. ¿No? Mi vida es hoy. No sé si se habían aprendido algo de algún lado o lo escuchan, pero que realmente les creía lo que decían, ¿no? Hoy, y hablaban de ese hoy, ¿no? Distintas cosas, ¿no? Cosas muy chiquititas, y me pareció como que creo que estamos todos los que estamos allí aprendiendo, como a mí me asombró, me conmovió, porque aparte lo hablan como los adolescentes, ¿no? Con esa potencia. Entonces, por eso me vino esto del desollinador y de su último día de vida. Y ellos dicen, hoy, ¿no? Yo, ni para atrás ni para adelante, hoy. Y así que me vino así como una cuestión muy potente, ¿no? Como fueron relatos muy simples, muy sencillos y tremendamente potentes, porque todos los que estamos allí estábamos muy conmovidos, este, ¿no? Con estos adolescentes que decían, no vamos a hablar. Después no se los podía parar de que dejen de hablar, ¿no? Pero bueno, que quería compartir esto que fue lo que me llevó el desollinador, de ese último día de vida, supuesto, ¿no? Gracias. Gracias, Eli. Gracias a vos, Inés. Hay varias manitos, pero yo no vi quién la levantó primero, así que no sé cuál es el orden. Vos, Bea, ¿viste? Es que no vi, las veo todas levantadas y no vi quién levantó primero. Yo creo Joaquín, me que parece, yo lo tengo, Joaquín, sí, lo tengo en línea, así que vamos a empezar así. Joaquín. Bueno, no sé si era yo, gracias, perdón. No, me, me quedé pensando en un primer momento como a partir de este malentendido, eh, este personaje puede encontrar un significado, ¿no? Eh, Haciendo un paralelo con esto que nos ocupa, la medicina, puede ser un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, algo que después termina bien o mal. Después es llamativo como él encuentra, a pesar de este momento, ¿no? Donde repite una y otra vez, no puedo tener un proyecto, pero sin embargo entra en una disposición, una especie de momento de claridad, donde empieza a ver el mundo con una atención de otra manera, ¿no? Es decir, en lo personal me llevó ¿no? a épocas de mi vida donde uno parece, ¿no? Como que tiene mala onda y trae mala onda, ¿no? Y de repente nada, a veces puede tener estos momentos donde tiene una atención abierta y entonces empiezan a suceder otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, después pensaba en esto de Rita Sharon, de la enfermedad como aprendizaje, ¿no? Esto que a él le abre en este momento la posibilidad de ver un mundo amigable, ¿no? En vez de un mundo hostil, un mundo indiferente, y cómo entonces puede recoger un par de cosas, ¿no? De cuestiones. Y un poco con lo que contaban antes, nosotros cuando hacemos simulación clínica, a menudo con pacientes simulados, los estudiantes en algún momento le atribuyen a reacciones de los actores alguna cuestión, ¿no? Y entonces nosotros les recomendamos que utilicen la telepatía. Creo que alguna vez lo conté. Entonces dicen, no tenemos habilidades telepáticas. Entonces, que pregunten antes de atribuir o suponer, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Bueno, si uno pudiera vivir en esa disposición por ratitos, librándose de una oscuridad a veces, ¿no? Que uno mismo se genera, bueno, el mundo podría ser más amigable. Y después, nada, escuchar una narración así en vivo es como una experiencia inmersiva, diría, ¿no? Que es un poco lo que fueron diciendo. Uno también se dispone a escuchar este momento y nada, entonces dice, como que te van a dar un masaje. Bueno, ¿no? Uno puede ponerse duro o puede decir, dale, dejemos que esto suceda. Entonces,
es como que eso, la exposición puede generar esta situación. Esto quería compartir. Gracias. Gracias, Joaquín. Está... Meche ahora. Bueno, no, la verdad que es una maravilla el escucharte siempre. Hermoso como uno se lo puede imaginar y lo vivencia. Me gustaría igualmente volverlo a leer, obviamente no lo conocía. Me dispararon algunas cosas. Una como además me parece interesante como escuchando el mismo cuento todos tenemos distintas apreciaciones y todos tomamos distintas cosas, nos resonaron, ¿no? A mí me llamó la atención o me quedé con esa parte, como a partir de no sé si no es un error o una falta de comunicación o lo que fuera, él ya cargaba con esa idea de que ese personaje era la muerte y todo detrás de eso se fue, toda su historia estaba pegada a lo que él pensaba que era algo erróneo, ¿no? Sin haber repreguntado, sin tener una certeza de lo que estaba pasando. Em, y cómo cuando reconoce que no era así, a pesar de esa vida que vos narraste, que era tan gris y tan triste y dio un vuelco, ¿no? En cierto modo, como que volvió a vivir porque ya pensaba que se le terminaba la vida. Y me aparece mucho para mí siempre es un tema muy importante el tema del tiempo, ¿no? El tiempo, el cómo lo vive cada uno, el tiempo que uno cree que quedan. Pasa mucho con los padres de los pacientes, cuando uno le da malas noticias, eh, preguntan acerca del tiempo y programan acerca del tiempo y que es algo totalmente incierto, pero lo quisieran agarrar, lo quisieran poder manejar, quisieran tener la certeza para ver cómo programan lo que queda, ¿no? de eso que uno les está diciendo. Eh, Nada, todo eso se me vino a la cabeza y seguramente si lo vuelvo a leer detenidamente aparecen más cosas. Gracias, Eli. Me sirve esto que decís, Meche, para hacer una aclaración. Lo que yo les narré es mi versión oral del cuento escrito. Siempre cuando uno hace una versión oral, no es absolutamente fiel a las palabras del texto escrito, porque ese texto fue concebido para ser leído por un lector silencioso, ¿no? Entonces, hay algunas operaciones que yo tengo que hacer para oralizarlo. De todos modos, si quieren, después les comparto el texto original, no mi adaptación, sino el original de Liliana Bodoc, que está construido para generar toda esta cosa gris y negra. De hecho, está en un libro que se llama Sucedió en colores, que cada cuento se llama con un color, rojo, negro, pero durante todo el cuento el color no se menciona. Aparece todo lo que tiene que ver con ese color, pero el nombre del color no aparece en el texto. Silvia estaba, Silvia, ¿no? sí, Sí. Silvia. Bueno, escuchando este cuento, lo que a mí se me apareció como pensamiento es que siempre, hasta el último día de nuestras vidas, estamos a tiempo de resignificar nuestro pasado. Que esto no significa que el pasado no pasó, porque pasó, pero en ese hoy, como decía Ignacio, en ese hoy, aunque fuera el último, él resignificó toda su vida y en ese nuevo ser que le mostró al mundo, él proyectó otra imagen de sí mismo, resignificó el ayer y pudo proyectar para un futuro, hacia un futuro. Podría ser un día, podría ser, después se da en el cuento que fue un error y no es la muerte, pero no importa. Proyectó un futuro, resignificó el atrás y proyectó hacia adelante. Eso es lo que me hizo pensar todo lo que él vivió en esas pocas horas, en esas 12 horas. Como experiencia, lo que me pasó fue que lo vi también, como dijo Isabel, como si fuera una película, con olores
con colores, con mucha sensación de desagrado, la casa, las cucarachas. Y tal vez cuando uno lo lee escrito, ya está la sensación del autor que lo escribe. En cambio, narrando y escuchando, uno va, digamos, dejando aflorar sus propias sensaciones e interpretaciones. Bueno, eso. Gracias, Fátima. Fátima, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo lo que quería principalmente es agradecer a Eli porque realmente es un placer escucharla. Disfruto cada vez que escucho su narrativa y más con esta aclaración que hizo, o sea, hay una marca personal en esto. Y digo, a nosotros los adultos, no sé, por lo menos es mi sensación, qué lindo que nos cuenten un cuento, porque hace tanto que no pasa eso. Y me llamaba la atención, más allá del contenido del relato, esto de con la voz, cómo nos ha ido transmitiendo los distintos personajes, ¿no? También me han llamado la atención los diálogos, cómo los diálogos pueden ir construyendo una idea, una historia, nos han trasladado a sensaciones, imágenes, y verlo así también como una película. Y pasar como por todos los estados y sentirlo con todos nuestros sentidos. Pero fundamentalmente eso, me encantó que con el uso de la voz uno pueda lograr tantas escenas, ¿no? Y tantas sensaciones y que nos deje pensando, ¿no? Eso valoro muchísimo. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Fátima. Roberto. Hola, buenas noches. Comparto absolutamente todos los que han sentido con respecto a las imágenes que generó Elizabeth en su relato del cuento. La gestualidad fue magnífica porque nos lleva no solamente en su palabra, sino en su gestualidad, y eso impacta bien. Con respecto al cuento, yo no me fui a ninguna parte, digamos, lamento. Pero sí me pone muy contento no haber conocido el cuento porque el desenlace es muy bueno. Sin embargo, yo me estaba esperando que alguna sorpresa tenía que haber. Sí, alguna sorpresa tenía que haber y bueno, pasó por ahí. Por uno de mi interpretación es que tenemos el estereotipo que toda mujer vestida de negro que nos aparece en una situación sombría tiene que ser la muerte. Me dio mucha gracia lo del cuervo enjaulado, porque nos estaba dando pistas de que algo raro pasaba. El cuervo no era dentro del estereotipo la parca, así que me dejó pensando, ¿para qué el cuervo? ¿Por qué la autora con su cuento nos pone el cuervo? ¿Sí? Por lo cual me dio mucha gracia porque obviamente está muy correlacionado con quién era realmente. El otro punto, aparte de los estereotipos, es lo que todos manifestamos de alguna manera, los sentidos y propósitos en la vida. ¿Sí? O sea, a todos nos pareció que el sacudón de la inminencia de que todo termina, que se ejemplificaba, se manifestaba en la frase repetida, Bruno, no tenés mañana. ¿Sí? Que pegó 3 o 4 veces con cada circunstancia que él tenía que hacer un proyecto, pero no tenés posibilidad de proyecto. Y aún ante el resentimiento de su propia historia, porque obviamente parecía que Bruno era una persona una persona resentida, y se manifestaba en ese vieja mañosa. O sea, es otra vez la repetición del vieja mañosa. El otro es el mañoso, no yo. Además, Entonces, era la bota y era la taza. era la taza, era la bota, Bota y la era taza. cualquier cosa que le provocara una contrariedad, ¿no es cierto? Algo que le contrariera era algo mañoso, no él, lo demás. Y sin embargo, todo toma valor, ¿sí? Todo toma valor, todo empieza a verse de una manera distinta y él mismo se valora, se atreve, se anima a decirle un piropo a Melissa, Meliana, no me acuerdo, de miel le venía el nombre, ¿no es cierto? Sí, está elegido muy a propósito, la dulzura de su contestación también fue maravillosa, ¿sí?
todo empieza a tener un nuevo significado, ¿sí? Y se anima y empieza a ser bella la vida. Ante la inminencia del todo termina, la vida empieza a ser bella. Está ese dicho que acá en Corrientes lo usamos mucho. El árbol empieza a valorarse cuando perdemos su sombra, ¿sí? Cuando perdemos la sombra del árbol, empieza a notar que hace mucho calor, cada sombra es importantísima, ¿no es cierto? Entonces, empezó a perder y se dio cuenta lo importante. Y hay un sin embargo en todo esto que al autor a través del cuento nos tiró también una puntita para pensar, que creo que nos dio una pista otra vez, que él disfrutaba algo de la vida, su placer, su afición por las palabras, por el significado, por el bien escribir de las palabras. O sea, para él tenía mucha importancia que ese cartel, aunque era un chiste que estaban haciendo, tenía que estar bien escrito. Como que le dolían los ojos si no ponían, si le faltaba la H a desayunador o la S no eran, ¿sí? En fin, para mí muy, muy, muy interesante la manera, el cuento, la manera de contarlo, las imágenes que genera. En fin, eso les quería contar de lo que me pareció, de lo que sentí. Gracias, Roberto. Alicia. Estás Estás muteada. muteada. Primero de todo, agradecerle a Ignacio por invitarme. Yo es la primera vez que estoy. Y agradecerle a Elizabeth que dijo que estaba un poco nerviosa. Yo estoy más nerviosa que vos porque es una situación rara para mí, estar con un montón de gente que solo lo conozco y muy poquito a Ignacio y en otros roles. La historia me llevó a lo que hago habitualmente. ¿Qué es esto? Ver, digamos, cuando a uno le pasa algo traumático, feo, ¿no? Como es enfrentarse a la posibilidad de morir. En general uno le parece algo triste y lo es. Pero yo he tenido pacientes y me llevó a eso, que es una historia que siempre cuento. Un chico que debutó con su diabetes tipo 1 en su luna de miel. No andaba bien, me lo mandaron al hospital. A los 2 o 3 meses, lo sigo atendiendo, ya lleva más de 18 años, y en la segunda consulta me dice, la diabetes es una oportunidad. Y yo lo miré como diciendo, no veo la oportunidad, no la veo. Yo era joven y no entendía que a veces una cuestión como la que vos contaste, Elizabeth, ¿no? Haber visto ahí cerca la finititud del horario, del tiempo que él tenía, le hizo cambiar el paseo, le hizo cambiar lo que le dijo a la mujer que le gustaba, ¿no? Cómo es enfrentarse a ya no me queda tiempo, a uno lo puede cambiar. Este chico, no voy a hacer larga la historia, le voy a contar 2 cosas nada más. Él era abogado, trabajaba en un estudio, hacía muy poquito, la mujer con que se casó es profesora de dibujo y él quería ser músico. Hoy él es músico de hace mucho tiempo, digamos, al poco tiempo se cambió por este shock que le dio debutar con la diabetes, y hoy trabajan los dos y han adoptado un chico de 14 años, y son una familia muy linda. Y yo creo que eso fue un poquito como tu cuento, Elizabeth, ¿no? O sea, como una situación límite, que el límite puede ser para cada uno diferente, puede hacerlos reflexionar sobre lo que tenemos que cambiar de lo que queremos de nuestra propia vida, ¿no? Así que sí, me generó, me encantó, me gustó tu presentación porque me sentí identificada ya más en lo personal. Así que bueno, un placer. Y gracias, Ignacio. Gracias, Alicia, y bienvenida. Gracias. Carmen. Hola, hola, buenas noches a todos.
muchas cosas generó, pero me llevó a dos situaciones bastante personales todo este cuento, que a muchos de ustedes ya los conozco, a otros no. Bueno, primero lo que más me gustó de Elizabeth, que me encanta escuchar tus cuentos y cómo lo haces. Sobre todo me gustó todas esas expresiones que transmitían el enojo que parecía que tenía el personaje. Con esto de la taza, que todo lo que decía, ¿no? El enojo que después de lo que le pasó, cómo cambió ese sentimiento, esa forma de ser, esa forma de enfrentar la vida. Y tengo dos situaciones particulares. Una es de una persona que terminó muriéndose, que es el amigo de un amigo mío, yo lo conocía muy poco, que estaba enfermo hace rato y sabía que se iba a morir. Un señor grande, ¿no? Y este amigo mío lo iba a visitar todos los fines de semana a la casa. Y él los recibía como en un trono, recibía a todos sus amigos. Tenía muchos amigos y una familia muy grande. Y era como una fiesta cada vez que iban a visitarlo. Todos sabían que en algún momento se iba a morir él también. Pero semana a semana todos decían, esta es la última vez que lo voy a ver. Y él decía, quizás es la última vez que me vienen a visitar. Y eso se repetía y se repitió durante más de un mes. Y cuando finalmente pasó, todos esos mismos amigos estaban ahí, pero felices de haberlo acompañado y él feliz con ese resultado, ¿no? O sea que frente a esa situación no había enojo, había como una paz y digamos, una actitud positiva frente a lo que le pasaba en la vida. Y por otro lado, la contracara es de lo que me pasa, una situación muy personal con mi mamá, lamentablemente, que yo siento que ella está enojada con los años, con los días que tiene que vivir. No está mal, está bien, no está mal. Yo siempre le digo, estás muy bien, pero cada día le pesa más, cada día. Y yo digo, no, yo le digo, pero no, obviamente yo no puedo cambiarle la visión de las cosas. Digo, cada día que ves el sol es un regalo que estás recibiendo. Una forma muy simplista, ¿no? de verlo, porque el cambio lo tiene que hacer ella de alguna manera. Pero bueno, me remontó esas dos situaciones bien concretas recientes. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias. ¿Hay alguna manito más? Silvana. Silvana. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo también es la primera vez que participo y agradecerte, Eli, la invitación. Yo era una de las que conocía el cuento. Tal vez me cuesta hacer el ejercicio de qué sensaciones tuve la primera vez y cuáles tuve ahora, porque no lo hice antes. Pero sí, bueno, coincido con muchas de las reflexiones. Con estas imágenes grises las tuve al inicio, pero a medida que él iba resignificando su día y sus encuentros y sus experiencias, me fue apareciendo color. Y a mí me pareció como o sea, me pareció como muy positivo el desarrollo del cuento, más de la situación de Bruno, digamos, más allá de si era realmente el fin o no. O sea, creo que él tuvo un aprendizaje que se lo llevó para el resto del tiempo que además le quedaba. Nada, es ese pequeño comentario. Gracias, Silvana. Gracias. Quiero que nadie se quede con ganas de decir. También estoy mirando la hora. ¿Puedo hablar? Hacer cuando Dale, Sí, Elvia. sí, Elvia. Bueno, buenas noches. Yo estoy muy agradecida por la invitación. Me invitó el doctor Tajer. Yo vengo de las letras, me interesé en el tema y realmente, bueno, vuelvo a agradecer y a mí me remitió a la novela El lector de Schlink, donde se revaloriza lo que es la palabra, porque Hannah realmente se suicida porque ella no entiende, porque es ágrafa. Hay una película también sobre el lector. ¿Y por qué me remitió el lector? Porque en mi seminario de la facultad de narrativa, la profesora lo leyó, y yo, a pesar de que vengo de las letras, no lo conocía. Entonces, bueno, acá hay una cuestión de intertextualidad y veo la diferencia, cómo ustedes, como médicos, los remite a la vida, a las situaciones, y a mí me remite a la intertextualidad literaria, a la polifonía.
Y por supuesto, Elizabeth es una co-creadora porque ella está construyendo otro destinatario. No es el destinatario del autor del cuento. Ella está construyendo un destinatario. Muchos de ustedes se refirieron a un destinatario que ve una película. Yo me siento más identificada con un destinatario que va a ver una obra de teatro, que realmente ella lo actuaba y insisto, es una co-creadora. Ella está co-creando ese cuento. Seguramente, yo no lo leí, nosotros al leerlo vamos a leer otro cuento, porque somos otros destinatarios, construidos por el autor de ese cuento. Así que bueno, eso simplemente. Gracias, Muchas Silvia. gracias. Bueno, en principio yo quiero agradecerles porque, como siempre pasa, la verdad que los escuchaba y pensaba que había un montón de cosas. Yo este cuento lo vengo contando hace más de 10 años y hay un montón de cosas que escuché que nunca se me habían ocurrido y que jamás se me hubieran ocurrido a mí sola, digamos, ¿no? Y de algún modo esta es un poquito la idea del cuento, ¿no? El cuento que tiene la función de habilitar la palabra. Yo siempre digo que cuando uno cuenta un cuento, aunque no haya momento para compartir, todo el mundo tiene cuentos en la cabeza, ¿no? Cuentos que tienen que ver con la historia virtual que se va escribiendo cuando uno escucha. Y un poquito contarles que, como bien dice Elvia, esto es una adaptación, esto es una versión, obviamente, y que este es el cuento que yo compartí, que me disparó a ir a buscar ayuda, y lo compartí en un servicio de obstetricia y ginecología. Y lo llevé a propósito porque era teóricamente el servicio feliz del hospital. Entonces, ese era el servicio donde no se podía hablar de la muerte. Y yo sentía que no hay muerte más traumática que la de un bebé, que la de una mamá, y que en ese servicio también atendían situaciones de cáncer y atendían, que no es cierto que era un servicio donde no había muerte. Pero en general, por ejemplo, pasaba, ¿no? Contaban los médicos que muchas veces tenían que decir, ay, contame cuántas nenas nacieron y cuántos nenes nacieron, ay, qué bárbaro que ustedes siempre están conectados con la vida. Y no tenían lugar para hablar de otra cosa. Creo que por eso también fue la conmoción tan grande cuando yo llevé este cuento, porque era una forma de introducir un recurso que habilitara la palabra sobre un tema que era tabú en ese servicio, pero que yo no lo podía introducir desde, hablemos de la muerte, hablemos de los pacientes que se mueren, ¿no? Entonces muchas veces lo que nos permite el cuento es la metáfora que abre a otras situaciones. Muchas y muchos de ustedes compartieron situaciones profesionales o situaciones de la vida a partir de lo que el cuento les disparó, ¿no? Entonces, un poquito de la idea de usar cuentos que a veces no están tan por ahí explícitamente pegados al quehacer de la medicina, de la salud, de los profesionales de la salud, sí están pensados para que produzcan algún tipo de apertura de algún diálogo sobre algunos temas que nos interesa compartir y conversar. Y por otro lado, les comparto algunas cuestiones en relación a esto que veníamos charlando, ¿no? Lo mejor que le pueden decir a un narrador o una narradora es que vieron la película, porque cuando es así sabemos que lo hicimos más o menos bien, porque esa es la intención. La intención es que el relato produzca imágenes y que la gestualidad, y la gestualidad tanto en el cuerpo como en la voz, produzca la posibilidad de que el otro imagine personajes, espacios, lugares, ¿no? ¿Cuál es el criterio que yo uso para seleccionar un cuento o una historia para contar o leer en voz alta en el marco de un taller de medicina narrativa? Primero, justamente esto, que sea un texto que permita la escritura de un texto virtual por parte de quien escucha. Que haya un algo más, que haya la posibilidad de imaginar, ¿no? Creo que era Roberto que decía, estaba esperando y qué pasó, y hay algo más, o alguien más decía, y hay algo más detrás, ¿no? Cuanto más porosa es la historia o cuanto más posibilidad tiene de generar en el otro hipótesis, imágenes, más rica me parece que puede ser. Que exponga o que metaforice un tema sobre el que es necesario conversar y que a lo mejor uno no puede entrar directamente, ¿no? Que tenga tensión dramática, que haya alguna cuestión donde uno esté con esta pregunta del qué pasó, porque si no, realmente no vale la pena escucharlo. Que tenga espacios abiertos, indeterminados, sugeridos. Y por otro lado,
¿Por qué las narraciones orales o lecturas expresivas en voz alta pueden ser un recurso útil para los talleres de medicina narrativa? Primero porque, como ustedes decían, le devuelven el cuerpo al texto, ¿no? El texto en el papel es una cosa y el texto en el cuerpo tiene otra vez otra entidad, ¿no? Tiene algo más parecido, como decía Elvi, al teatro, o algo más del orden del cine, o algo más de la transmisión de la emoción. Por otro lado, permiten, a mí me parece que este tipo de situaciones permiten llegar simultáneamente a la emoción y al pensamiento, y hay algo del convivio que dice Jorge Duati, un estudioso del teatro, que se produce en el cuento, que también se produce en el teatro, que es este espacio que también mencionaba Joaquín, del disponerse a escuchar y del compartir una experiencia. Aunque el que narre sea uno, la comunidad de escuchadores empieza a compartir una experiencia común. Digo escuchadores porque Vargas Llosa decía escuchador, así que me permito decirlo yo también, en un libro que se llamaba El hablador, que dice antes de ser un hablador, yo primero fui un buen escuchador. A veces permite optimizar el tiempo, eligiendo microrelatos. Vea, muchas veces usa cuentitos de Nasrudino o cuentitos muy pequeñitos. Y yo recuerdo, por ejemplo, una vez la primera vez que me encontré con el cuento Bautismo de Fuego de Bulgakov, es un cuento larguísimo, que si lo tengo que leer o lo tenemos que leer en un taller, a veces no llegamos a conversar sobre el taller. Pero yo puedo, de pronto, fragmentarlo, adaptarlo, quitar algunas partes, ¿sí?, que no podría quitar en la lectura silenciosa, y presentar una versión más corta, más económica, que después me permita optimizar el tiempo del intercambio. Bueno, esto que decíamos, genera una experiencia de escucha compartida, y en líneas generales, siempre que uno cuenta una historia, las historias habilitan palabra, promueven la conversación a partir de las resonancias del relato. ¿Quién puede contar o leer en voz alta en el taller? ¿Y qué necesitamos para poder hacerlo? Y acá es donde me dicen, bueno, vos porque sos narradora, vos porque... Bueno, es verdad que para poder narrar efectivamente hay que formarse, hay que trabajar, pero no necesitamos ser narradores profesionales o escénicos para contar en el marco de un taller, y tampoco necesitamos aprender el cuento de memoria. Podemos hacer una buena lectura expresiva en voz alta, porque todos somos narradores y narradoras espontáneas. Cuando a alguien le preguntan cómo te llamas, cuenta una historia de su nombre. Cuando a alguien le pregunta qué comiste, cuenta una historia. Cuando a alguien le pregunta qué hiciste el fin de semana, cuenta una historia. Entonces, la capacidad de narrar la tenemos todos, y como todos tenemos esa capacidad, también todos resonamos con los relatos del otro. No hace falta tener un trabajo escénico para narrar en el marco de un taller. Y además las historias nos moldean desde la infancia. En general, siempre que trabajamos con alguna historia, encontramos resonancias y encontramos puntos en común aún en las situaciones de compartir con las personas de lo más disímiles. Sobre todo, por ejemplo, si apelamos a historias que tienen que ver con los cuentos tradicionales, que trabajan con arquetipos, que son compartidos. El otro día estaba trabajando con un cuento, un domingo 7, y parece que hay versiones africanas, versiones españolas, versiones inglesas, versiones irlandesas, donde de pronto es el diablo o es la bruja, pero los temas son los mismos, ¿no? Y tienen que ver con los temas de la condición humana. ¿Qué necesitamos si decidimos animarnos a narrar o a leer en voz alta en un taller? Seleccionar una historia potente, que sea adecuada para el contexto, para los destinatarios, para los propósitos que tenemos. Saber que de todos modos, siempre que vamos a contar una historia, podemos tener un propósito, pero la historia tiene múltiples interpretaciones y nos puede disparar para tantos lugares como escuchadores o lectores haya. Nos pasa mucho con Carmen, con una historia que muchas veces trabajamos en clases que compartimos, de un señor que está observando a otro que nada, y cada vez que la compartimos encontramos otras interpretaciones y otros sentidos que no nos habíamos imaginado. Tomar conciencia de nuestros recursos espontáneos para usarlos intencionalmente, ¿no? Yo digo, cuando yo empiezo a preparar un cuento, la letra la tengo que aprender, pero los gestos no puedo decir, ahora voy a decir, pucha, no tenés mañana. Una vez estaba contando y dije, pucha, no tenés mañana. Uy, qué bueno esto, lo voy a usar a propósito, ¿no? Entonces, también es esta cosa de empezar a ver, bueno, cuáles son los recursos que a mí me salen espontáneamente y los puedo usar al servicio de. Y lo más importante de todo, prepararnos previamente, ensayando en voz alta.
No es lo mismo leer una lectura silenciosa que leer en voz alta y que leer en público. La situación de leer o de contar en público no es una situación natural. En general, cuando leemos o contamos en público, estamos en una situación de poquitas personas. Entonces, muchas veces me ha pasado de gente que dice, ay, me encanta este cuento, lo voy a leer, y lo lee por primera vez en voz alta delante de su público, y la verdad es que la pasa mal, porque uno le encuentra las intenciones cuando se escucha, ¿no? Que no es lo mismo que cuando se imagina escuchándose. Entonces es un poquito esto. Por supuesto, todo esto se forma, se entrena, a quienes quieran hacerlo, bienvenidos al mundo de la narración, y hay montones de espacios donde esto se puede hacer, pero a lo que me refiero es que cuando estamos en el marco de un taller no está la expectativa de que seamos artistas, está la expectativa de que algo nos suceda con lo que estamos compartiendo, y en el marco de un taller de medicina narrativa, una historia contada siempre es una excusa para la conversación, una excusa para poder reflexionar, una excusa para poder compartir visiones, ¿no? No es el recurso central en sí. Este cuento lo hemos usado de distintas formas. De pronto también lo usamos una vez con Gustavo Kuzminski en su espacio, y le pedimos, por ejemplo, a los residentes que escriban qué es lo que harían si fuera el último día de su vida. Podemos elegir la consigna o la apertura que querramos, depende de la conversación que querramos habilitar, o podemos simplemente hacerlo así libremente. Y un poco la intención también era ver que podemos hacer uso de distintos tipos de historias que pueden ser más metafóricas o más pegadas al caso real cuando trabajamos en medicina narrativa. Y me parece ¿Puedo que... hacer un comentario? ¿Hay un Sí. momentito? Sí. A medida que los escuchaba, y claro, uno va reflexionando un poco más. Yo creo que este cuento, bueno, es una alegoría, pero que al menos no comentamos, o que no es casual que este personaje sea un desollinador, porque además hay muchos elementos sensoriales, visuales, de color. Hay una atmósfera oscura con la que creo que todos coincidimos, hay una dinámica ascendente, hay un espacio estrecho como es una chimenea. Entonces creo que todo eso arma toda una cadena de metáforas, es una alegoría de una posición vital estrecha, una toma de conciencia, o hay una estrechez vital en este hombre, que está simbolizada por el espacio de la chimenea. Hay una suciedad, una oscuridad que no permite ver, y él es el que limpia justamente, pero el que vive en la chimenea es él. Él está viviendo en una propia chimenea interna, y bueno, y esa chimenea obviamente, y vos hablaste también de ginecología y obstetricia, donde hay un canal, ¿no? Y justamente yo pensaba, digo, esto es como mira qué casualidad, ¿no? La chimenea y el canal de parto, y acá hay un movimiento ascendente, él sale de la oscuridad a la luz, en una situación, en una luz vital, en una posibilidad que él misma se creó de salir de esa chimenea y de esa oscuridad al confundirse el personaje, ¿no? Que esto se traslada a ustedes como médicos, yo no lo soy, pero cada paciente podrá construir la situación vital o el disparador para la toma de conciencia y empezar a ver su vida o su posición interna de una manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que él limpió de ese tubo oscuro su suciedad, su oscuridad interna, que no le permitía poder contactarse con todos aquellos elementos para los cuales sí tenía capacidad de vincularse, pero no se vinculaba, ¿no? Entonces también creo que tiene un elemento de la tragedia griega, hay como una anagnórisis, hay un disparador de una toma de conciencia donde él tiene la necesidad de hacer de esa mujer a la que ve que le golpea la puerta por un trámite administrativo la muerte, ¿no? O sea, la necesidad de salir de su propia chimenea interna. Pues yo creo que no es casual el oficio que tiene este hombre, ¿no? Como de disiparse aquello que nubla su conciencia, ¿no? Y tener una salida a una postura vital mucho más rica, ¿no? Permitirse, ¿no? Está la posibilidad de darse la oportunidad a cada uno, y acá yo creo que él encontró la oportunidad. Seguimos Que multiplicando. todos la tenemos en todos momentos de la vida y a veces quizá no la vemos.
Eso. Levantó la mano Patricia, sí. Ahí Hola, está. Eli, ¿cómo estás? Bueno, yo un poco puedo contar algo de mi experiencia. Amo como narra Eli, me encanta el cuento. Y a mí me disparó que yo también narro. Y bueno, las historias estas, lo que vos decís, ¿no? A mí me van saliendo. Por ahí las voy contando y las cuento una vez, otra vez. Y lo que voy a contar es mi experiencia como enfermera y lo que nace en un paciente, ¿no? Yo tenía una paciente a la cual le conté una historia una historia tradicional japonesa. Y ella cada vez que me escuchaba, y si yo le contaba esa historia a mis compañeros, me llamaba, porque decía que a la única que le podía contar la historia era ella. Era la bonita. Era ese espacio en el cual yo la tenía la mamá, era una chica de 25 años, la tenía la mamá y a ellas, a las dos, contándole la historia. Y es maravilloso lo que se crea. Para mí el poder de la palabra es maravilloso. Por ahí uno no va con un bagaje de cuentos, pero los cuentos y la palabra te nacen en el momento. Es solamente entrar a la habitación del paciente y por ahí ves un disparador. Y el cuento nace porque ya lo tenés dentro tuyo, lo leíste muchas veces, y por ahí es tu propia creación lo que le contás. O sea, para mí el poder de la palabra es maravilloso. Me sana a mí y sana a los pacientes. Es mi experiencia. Nada más. Como te parezca. Si querés, Eli, como estamos llegando ya al final del Ateneo, Sí. 2 o 3 comentarios. Dale. Pero bueno, punto de vista mío, como siempre, es un hermoso placer y un viaje al mundo de la fantasía cuando Eli relata y nos genera todas esas imágenes. A mí en lo personal me evocó, yo he trabajado muchos años atendiendo pacientes con infartos y el infarto es justamente un evento bastante catastrófico en la evolución de las personas, muchas veces en gente joven. Y estaba recordando todos aquellos pacientes que hicieron una inflexión con el tema del infarto y cambiaron su vida de una u otra manera. Uno que era abogado laboral y decidió dedicarse a las agencias de turismo, a pesar que ganaba mucho dinero con sea laboral, pero era algo que, bueno, y etcétera, y diferentes circunstancias de cómo pudieron recomponer y plantearse. Y esto poco referido a lo que Sharon dice, que la enfermedad abre puertas, y un poco este mensaje que lo tomó Joaquín también cuando hizo su comentario, de que a veces lo que nosotros vemos en los pacientes no viene la muerte caminando con un cuervo en el hombro, pero vienen las enfermedades o vienen las catástrofes o vienen las tragedias o las amenazas, y las personas tienen que repensar y de repente tienen que ver con quién están, si están cómodos, quién los escucha, quién los acompaña, quiénes son los verdaderos amigos. Es un momento de reflexión absoluta en su vida y eso es lo que nos vuelcan a nosotros a veces en esta tarea que no somos de semisacerdotes o de asesores espirituales de los pacientes y que tenemos que aprender. Lo otro que muy significativo lo que decía Eli, yo pensaba, digamos, yo he dado muchas charlas en mi vida, alguna vez he contado algún cuento en alguna de estas charlas, pero donde mejor me va es con mi nieto, porque cuando le miro los ojos veo cuando le estoy hablando, me doy cuenta cuando los ojitos van para ahí, dice, bueno, ya empezó a viajar en el cuento que uno le está contando, digo, tengo éxito hoy con este relato de lo que fuera, ¿no? Pero que obviamente no tengo esa habilidad o capacidad de los narradores de llevar a otras personas a ese mundo de fantasía, como comenta él. Creo que tampoco es imprescindible para hacer narrativa, porque si no seríamos muy pocos. Pero que sí que es un elemento en el cual vale mucho la pena entrenarse y aprender, ¿no? Así que creo que hasta ahí el Lo comentario. último, lo último que les compartiría es, después les voy a compartir el Power, yo les puse ahí un artículo que escribí alguna vez un ensayo que tiene que ver con este tema del prejuicio de que parece que la narración oral es para los niños o para los analfabetos. Y nos la perdemos cuando somos adultos, y en realidad
Recuerdo una vez trabajando en la Facultad de Derecho, en el profesorado, empecé contando un cuento y una abogada me dice, ¿se puede contar cuentos en la universidad? Y yo, ¿qué acabo de hacer? ¿No? Y entonces, en relación con eso también estuve reflexionando un poquito sobre la continuidad entre el contar y el leer. Muchas veces me ha pasado que a partir de narrar una historia, personas que no tenían gusto por la lectura o que no leían, empezaron a leer porque primero fueron a buscar la historia que escucharon y después empezaron a buscar otras, ¿no? Y entonces como también a veces nos pasa también con los estudiantes de medicina en la materia optativa que damos, que les hacemos leer una novela y por ahí algunos dicen, uy, yo leía novelas antes de estudiar medicina y ahora no leo más y me reencontré con ese espacio de leer algo distinto y muchas veces a partir de las narraciones también empieza el estímulo de lectura, entonces el artículo tiene las continuidades. Y bueno, y me comprometo también a buscar, tengo escaneado muy, muy feo, muy desprolijo el cuento negro original, pero se los voy a compartir igual para que puedan leer el texto original quienes quieran leerlo. Y por mí, si vos Bueno. querés cerrar. No, no, nada más. Agradecerle a todo, agradecerte a vos, Eli, por todo. Y esto de Ana María Bobo la fui a ver una vez a un lugar y terminó su show y le decían, pero Ana, contate otra vez ese cuento que me decías, así que eso es así, Eli, así que un La placer niña Zapa, escucharte. la niña Sí, Zapa. Bueno, contate otra vez. Y le pedían de vuelta que cuente los mismos cuentos, así que somos grandes y lo seguimos pidiendo, ¿eh? claro, yo soy narradora por culpa de Ana. Ah, mira, Fui sí. a ver Maní con chocolate y después hice un taller y cuando terminó el taller le dije, Ana, quiero que esta sea mi próxima profesión. Y cuando yo me escuché dije, ¿qué estoy diciendo? Y Ana me dijo, en abril abro la Escuela del Relato y fui la primera promoción de la Escuela del Relato. Así que gracias Mira, a Ana descubrí mira. también este arte. Gracias Bueno, por mencionarla y así también puedo honrar a una de mis maestras. es que cuando lo dijiste enseguida me acordé que a ella le gritaban, contate otra vez esta historia, otra vez, y le gritaban así, ¿eh? Así que bueno, es así, te vamos a gritar así, también. Bueno, muchas gracias. La verdad que gracias por todas las multiplicaciones que tuvo la historia. Bueno, Chao, gracias. chao. Saludos. Muchas gracias a vos, Eli. Saludos. Muchas Chao, gracias. hasta luego. Muchas Chao. gracias. Chao a todos. Chao, Gracias. chao. Gracias.